Muy buenas a todos. Vamos a continuar nuestro estudio de las cartas. La versión Jinera Hadassah, tenemos varios libros que ver de Jinera Hadassah relacionados con las cartas. Vamos a empezar con las invocaciones. Empezamos con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Rada. También nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, a nuestros hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a nuestros amados maestros de sabiduría Chohan y Maha Chohans. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos al interior de nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos ser de muchas formas, pero sobre todo como la mejor versión del estudiante fiel, que nunca pone ni pondrá en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devocional afecto, que siempre los admiramos y respetamos porque sabemos que son el camino divino que a todos nos aguarda. Tercera invocación a los maestros KHM y AM y a Blavatsky, si se permite, en la forma y el lugar en el que se encuentre. Nos dirigimos especialmente a nuestros queridos maestros KHM. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad, a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos, un puñado de sus seguidores, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por medio de sus cartas. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía, para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Después de estas tres invocaciones vamos a continuar, nos habíamos quedado aquí en la carta 3, vamos a repasar un poco lo que habíamos visto en la carta 3 para retomar un poco lo que vimos la sesión pasada. También estuve recibiendo algunos comentarios relacionados con el Padre Nuestro y las oraciones y las cosas que vimos. Entonces también les preparé un poquito de ese tema para repetirlo, para explicarlo mejor. Y luego continuamos ya hasta la carta 5 para poder hacer entonces el primer resumen que ya les había comentado. Vamos entonces a entrar en la carta 3 de Jinera Hadassah. Es una carta dirigida a HPB. Esta carta se recibió en Londres en 1884. Está transcrita directamente del original que está conservado en Adyar. Está escrita en tinta roja y dice lo siguiente. Comunicada al círculo interior, que ya habíamos visto que corresponde a lo que sería la, el que existe ahora como escuela esotérica, lo que sigue, mostrándole este mensaje y dejándoselo en sus manos. Si mi escritura es difícil de leer, dice el maestro, haced una copia clara. Si fuera posible continuar las enseñanzas esotéricas ininterrumpidas el año pasado, y si el maestro Kotomi estuviera a punto de reanudar su correspondencia, ¿se acuerdan que estaba en un proceso de iniciación? Esta no podría pasar más que por las manos del señor Sinet, está diciendo el maestro M a los que está a HPV. Como antes, solamente sería a través de Sinet. Desde el principio fue el corresponsal escogido, el señor Sinet. Él resucitó la logia de Londres y trabajó por la causa de la sociedad teosófica. Que él recoja el fruto kármico. Será justo, será justicia. El Mahatma, su corresponsal, no podría, sin desconocer sus derechos, transmitir enseñanzas periódicas por medio de otra persona. Tiene que ser a fuerza a través de Sinet. Segunda idea de esta misma carta, de acuerdo con esto, queda esta cuestión. ¿Cómo poder corresponder con el señor Sinet? HPV no quiere encargarse de hacer seguir y transmitir las cartas, recordemos que muchas de las cartas ella la entregaba. En esta cuestión, ella dio prueba bastante tiempo de buena voluntad y abnegación, y si ella no puede actuar en plena libertad, sin someterme la cuestión yo mismo, su gurú, desde hace muchos años, no tengo el derecho a obligarla. Damodar Mobalakar siente una repugnancia parecida o aún más, es decir, como que no encuentran quién pueda entregar las cartas. Siendo el trabajo en cuestión una naturaleza kármica, el maestro KH no puede ni quiere imponerle, no debiendo intervenir en las cuestiones kármicas. Queda Mohini Babu.
pero no ha alcanzado el grado de desarrollo fisiológico que permite a un chela enviar y recibir cartas, Mohini. Su evolución se ha seguido sobre todo en el plano intelectual. De modo que una actividad más marcada empezando a manifestarse en su región que liga este plano al plano espiritual, sus palabras serían en gran parte, como lo fueron hasta ahora, inspiradas por su maestro. Bueno, aquí está lo que está diciendo en la carta, que ya la habíamos leído, es las complicaciones que tiene en algún momento dado para que continuara la correspondencia, debido a que Blavatsky estaba ya como muy saturada con esto, y luego Damodar no quiere y Mohini todavía no tiene la madurez suficiente para hacerlo. Vamos ahora con el tema de las oraciones. Este es el famoso Padre Nuestro que vimos la sesión pasada. Los discípulos de Jesucristo acuden a él para pedirle que les enseñe a orar. Jesús les enseña el Padre Nuestro, transcrito en San Mateo, que es la versión canónica, que es la que se reza en el mundo cristiano. San Lucas también tiene uno de los cuatro apóstoles, también registra la oración de Jesús, pero con diferentes palabras. Él les dijo entonces, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación. Hay muchos libros que tocan con mucha profundidad el Padre Nuestro. Yo les voy a presentar algo debido al interés que se suscitó la sesión anterior, una sesión larga solamente sobre el famoso Padre Nuestro, con un montón de ópticas, tanto ocultistas como de los místicos que han trabajado con esta oración. Y luego hicimos un análisis performativo, que es lo que me estuvieron preguntando. Los análisis performativos son análisis lingüísticos, pero no nada más es un análisis performativo. Es a partir del análisis performativo, que es un análisis lingüístico de ubicación, que tiene mucho que ver con la semiótica. La semiótica es la ciencia de los signos, significados y símbolos, a través de los cuales uno puede de alguna manera analizar todo, pinturas, escrituras, literatura, etcétera, porque desnuda de alguna manera lo que el que pinta desnuda mucho de su interior. Así tenemos un pintor, por ejemplo, que puede estar pintando una lucha de revolucionarios, obreros contra la tropa federal, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, y si el pintor se ubica detrás de los obreros, eso de alguna manera desnuda su filiación política. Si lo hace desde la neutralidad, entonces están ambos bandos luchando y él está a la mitad de los dos bandos. Y si lo hace desde el lado de la tropa federal, entonces toda la conceptualización de la pintura que va a hacer y el impacto que va a tener en las cosas que pinta, de alguna manera puede ser visto a través de la semiótica. No hice un análisis semiótico, hice un análisis performativo. En el análisis performativo se ve mucho el lenguaje, los adverbios, los verbos, los pronombres, los sustantivos, los adjetivos, todo juega para tratar de encontrar cuál es el significado vibracional que tiene cada una de las palabras que ahí se dicen. ¿Se acuerdan que vimos un poco de la oración más importante del budismo, que es el Sutra del Corazón? Y vimos un poco también algo del hinduismo, y luego vimos también el Padre Nuestro. Bueno, le voy a repetir esto, que es lo que me pidieron que repitiera. Entonces, Padre Nuestro que estás en el cielo, es una inclusión y distancia. Entonces, Padre Nuestro, cuando es un Padre Nuestro, es un performativo de inclusión. Es un Padre Nuestro. Si fuera un Padre Vuestro, es un performativo de exclusión mía y de inclusión de ustedes, aquellos a los que se atribuye el Padre, pero es nuestro. Que estás en el cielo es de inclusión y distancia. Entonces, eres un rayo de lo absoluto, como ya habíamos visto cuando se hizo esta explicación. El rayo de lo absoluto, la energía con conciencia, que baja primero, eso se llama altísimo, que baja al omnipotente, que es el avatar, en este caso que habíamos visto que estaban Krishna, Cristo y Buda, y de ahí baja a través de los más desarrollados hacia nosotros, que también tenemos ese rayo con diferentes niveles de desarrollo. Entonces, el Padre Nuestro que está en lo más recóndito del absoluto hacia arriba, que está en este caso visto como el cielo, pero a pesar de esa distancia, es de inclusión, pero de gran distancia, porque tenemos que recorrerla a través del desarrollo personal. Entonces, rayo de lo absoluto, energía divina con conciencia. Santificado sea tu nombre. Santificar significa venerar por la presencia o contacto a aquello que es santo o sagrado. Entonces se reconoce la santidad de ese rayo absoluto y del más adelantado dentro de esta religión de ese rayo, que en este caso es Cristo,
Y entonces se venera al Altísimo y también se reconoce al que va en ese sentido, que en este caso es Cristo. Te reconozco, te venero. Venga a nosotros tu reino, los de abajo, te pedimos que permitas que tu santidad descienda hacia nosotros. Te pedimos que venga, como cuando nosotros hacemos la invocación, para que nos ayuden con la inspiración suficiente. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te pedimos que nos muestres tu voluntad y nos capacites para obedecerla de manera que sea aquí abajo, como allá arriba, por lo menos hasta donde sea razonablemente posible, de acuerdo al desarrollo que tenemos. Danos ahí nuestro pan de cada día, que se refiere al pan espiritual. Te pedimos que nos des tus dones de alimento espiritual, tu palabra, discernimiento e intuición. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto es karma, no requiere más explicación. No nos dejes caer en las tentaciones, advertencias del peligro de caer, que nos advierta antes de que la tentación llegue en un momento de debilidad del seguidor que somos nosotros, y líbranos del mal. Protégenos de los espíritus inmundos que vagan por el mundo para perdición de las almas, como dice la oración del arcángel Miguel, y amén. Bueno, eso es lo que vimos. Ya lo repetí para entonces, de acuerdo a lo que ustedes me solicitaron, pero luego lo veremos con mucho más detalle. Continúa la carta. Él hará progresos cada día si sus amigos de cortas miras no lo estropean por cumplimientos fuera de lugar, y si se resiste a las influencias seductoras que convergen sobre él, tendrá un porvenir, pero él no está preparado a la transferencia física. Y aquí está, por eso acabamos hablando de las oraciones, porque aquí está hablando el maestro acerca de Sinet, que él va a hacer grandes progresos, pero cada día, si sus amigos de cortas miras, si sus malas influencias, si los espíritus vulgares que lo acompañan no lo estropean por cumplimientos fuera de lugar que no tienen nada que ver con su desarrollo interior, y si resiste a las influencias seductoras que convergen sobre él, tendrá un gran porvenir. Lamentablemente él no está preparado para la transferencia física, eso dice el maestro. Y aquí el maestro está hablando de una de las partes fundamentales que tienen que ver con las oraciones, en donde pedimos que nos cuiden o por lo menos que nos abran los ojos, que nos den discernimiento, que nos hagan entrar en una velocidad menor para que no con la velocidad grande y con la ansiedad nosotros nos perdamos en las tentaciones. Bueno, además, cuando caiga o si cae alguna vez, dice el maestro, bajo la atracción del siglo, su inspiración cesará. Es decir, y aquí nos da una instrucción otra vez. Cuando caemos, cuando nos desmoronamos, cuando nos desbarrancamos, la inspiración cesará simplemente porque nos alejamos. Nuestro rayo dentro de su individualidad, entonces al bajar a una zona de mayor densidad, automáticamente ya no puede registrar la inspiración necesaria que corresponde a un grado diferente de vibración y que corresponde al rayo en el cual estamos sembrados, el rayo donde está nuestro yo superior, nuestro ser interior. Al alejarnos, entonces, por supuesto que se adelgazan las cualidades espirituales. Y su nombre será escrito en el rol entre los que desfallecen, es decir, entre los que no pudieron. Un peligro lo amenaza. Su maestro ya lo sabe y duda. Hay aún otra persona, pero aún admitiendo que ella reciba las facultades necesarias, la disimulará hasta el último momento. Bueno, vamos con el tercer párrafo. Todos no están preparados para aceptar con el corazón alegre un martirio que puede terminar en este gran infortunio, la interrupción de los estudios y del desarrollo personal. Repito, tercer párrafo. Todos, está hablando de toda la logia de Londres, está hablando de la naciente sociedad teosófica, etcétera, no están preparados, no estamos preparados para aceptar con el corazón alegre un martirio que pueda terminar en este gran infortunio. ¿Cuál es el gran infortunio? La interrupción de los estudios y del desarrollo personal. 3 Romano, cualquiera que sea el intermediario que se encuentre, si es que lo hubiese, para transmitir entonces a Mr. Sinet las cartas de KH, ni el círculo interior, que es como lo que actualmente es la escuela esotérica, ni siquiera la logia de Londres en su conjunto, son en este momento capaces de aprovechar las instrucciones deseadas, ni siquiera de recibirlas con calma. Todos los que están estudiando en aquella época teosofía, todos, la logia de Londres, Mr. Sinet, el círculo interno, etcétera, en su conjunto, no tienen la capacidad de aprovechar las instrucciones deseadas, ni siquiera de recibirlas con calma. Y aquí, al decir con calma, volvemos otra vez a este tema importante. Vamos a hablar un poco del tema de con calma. Cuando hacemos meditación, tratamos entonces de romper un poco el devenir del tiempo, es decir, el movimiento.
Y cuando lo que pasa en el absoluto, donde no hay movimiento, no hay nada, como dice el Sutra del Corazón, por eso lo habíamos leído la vez pasada, entonces conforme más avanzamos, llegamos a la vacuidad, y en esa vacuidad no hay tiempo, no hay oído, no hay sentidos, no hay, o sea, no hay nada. Y entonces pasa del nothingness, que no hay nada, hacia el emptiness, que es la absoluta vacuidad. Entonces, cuando se está hablando aquí de con calma, es que a la hora de entrar en un proceso de meditación, rompemos el devenir o por lo menos lo estrechamos lo más que podemos y de esa manera podemos entrar, aunque sea momentáneamente o aunque sea disimuladamente, al espacio en donde está la divinidad, que es un espacio en donde no existe ni tiempo ni espacio. En nosotros, en la expresión en donde estamos, en este rayo a través de nuestro cuerpo, sí hay espacio y tiempo. La manera de generar un hall en donde el rayo de la divinidad pueda influirnos y nosotros estemos en condiciones de recibirlo, implica entonces poder practicar un tipo de meditación en donde la calma y casi casi la detención del tiempo ayude entonces a que estas dos zonas se contacten. Es decir, es la parte más inferior de lo superior junto con la parte más superior de lo inferior, que es donde estamos nosotros. Y ahí se genera un pequeño hall en donde puede haber este contacto y eso requiere una enorme calma, una calma casi divina por parte nuestra, o sea, tenemos que exprimir nuestras meninges al máximo para poder llegar a ese estatus, para que los maestros puedan bajar a la parte más inferior de lo superior y entonces se genera este espacio. Bueno, podemos hablar mucho de ese tema porque el tema este es un tema muy bonito, lo trabajan muchos autores, pero ya más adelante, si a ustedes les interesa, como hago con algunos que me escriben, bueno, ya les podré dar un poco de literatura al respecto. Bueno, continuamos con el siguiente párrafo. Un grupo de estudiantes de las doctrinas esotéricas para sacar provecho espiritual debe vivir en perfecta armonía y en una perfecta unidad mental. Ahí está hablando de la calma el maestro. Un grupo de estudiantes como ustedes, estudiantes de doctrinas esotéricas, le está diciendo a los, por supuesto, del siglo XIX, para sacar provecho espiritual, debe vivir en perfecta armonía y en una perfecta unidad mental. Individual y colectivamente, deben verse despojados de todo egoísmo. Y aquí están entonces los problemas de cuando uno no tiene calma. Entonces, el egoísmo generalmente produce ansiedad, con una vivencia de rapidez del tiempo. Entonces, eh, individual y colectivamente verse despojado de todo egoísmo, dar prueba de su dulzura, es decir, la amabilidad para tratar a todo y a todos, y buena voluntad, por lo menos entre ellos, sin hablar de la humanidad. Y aquí el maestro pone entonces tres características. Hay que controlar el egoísmo. ¿Y cómo se controla el egoísmo? Pues con altruismo. Pero con altruismo de a de veras, no forzado, como decía la Madre Teresa. Y después tenemos la dulzura, lo que es la dulcificación de la vida, como hacen muchos de los lamas o de los rinpoches, que hablan con una dulzura especial, con una calidez, con un cuidado, con un tacto. Y finalmente tenemos buena voluntad, una voluntad dirigida hacia el bien. Bueno, esto es lo que está diciendo el maestro, que mientras no hagamos eso no vamos a llegar a este sistema de calma en donde se pueda contactar. Y aún esto sigue siendo muy humano, todo está lejos de lo que sería un maestro, pero bueno, por lo menos se produce una posibilidad de contacto. Después viene una parte en rojo, dice espíritu de partido, de maledicencia, mala voluntad, envidia, celos, desprecio o cólera. Ninguno de esos sentimientos debe existir en los estudiantes porque entonces, bueno, ya lo comentamos. Espíritu de partido, yo soy de este partido y tú del otro, entonces eso genera división. De maledicencia, de mala voluntad, envidia, celos, desprecio o cólera, ninguno de esos sentimientos debe existir entre los estudiantes. Aquello que afecta a uno deberá afectar a todos. Lo que alegre a A debería ser el placer de E. Y luego pregunta, ¿la Logia de Londres o lo mismo su círculo interior, su escuela esotérica, reúne estas condiciones absolutamente exigidas por nuestros reglamentos y por nuestras leyes? Pues obviamente que no. Entonces aquí el maestro da nuevas instrucciones acerca de lo que debería trabajarse en la escuela esotérica hoy y lo que debería trabajarse en las logias teosóficas
por lo menos el esfuerzo que debería hacerse para que esto no ocurra. Y de esa manera puede entonces venir la inspiración necesaria para el desarrollo interior de cada uno de los integrantes. Bueno, siguiente párrafo. Es únicamente por la gran bondad de Kotomi, por lo que a pesar del estado deplorable de la Logia de Londres, durante cerca de 2 años y a pesar de la ausencia entre los miembros de las condiciones requeridas, que son de las que acaba de hablar el maestro, ha continuado su correspondencia a pesar de que esto no se mueve como se debería. Sin embargo, por la tenacidad que tiene Kotomi, ha continuado su correspondencia de tiempo en tiempo. Ok. La reciente serie de disensiones domésticas hubiera tenido fin muy pronto y la mayor parte hubieran podido ser evitadas si hubiese reinado una verdadera unidad fraternal. Ha habido muchas disensiones domésticas internas y eso se pudo haber evitado si hubiera reinado una verdadera unidad fraternal que dispone a una colectividad numerosa a actuar como un solo hombre, como si ella no poseyera más que un solo corazón y una sola alma. Estoy obligado a decir que una transformación total de los sentimientos en el seno de la Logia de Londres puede únicamente permitir su utilidad potencial, servir a la gran causa que hemos abrazado. En pocas palabras, está diciendo que están reprobados, suspendidos. Bueno, es un poco obvio, realmente era muy complejo. Vamos arriba a hablar un poco del espíritu de partido. ¿Qué es eso de espíritu de partido? Estar de acuerdo a apoyar a una persona, un grupo, causa y no a otra. A eso se llama espíritu de partido. Y por eso se llama partido, porque está partida en dos el grupo. Entonces, estar de acuerdo o apoyar cuando nos lo plantean así, con dos partidos, bueno, estamos de acuerdo con estos y no con los otros, y viceversa. Maledicencia, hecho de hablar mal de las personas. El famoso problema que ponen en los monasterios en Oriente, que se llama slander, que es como el segundo o tercer veneno que dicen que la gente no debe tener cuando entra a esos lugares santos. Mala voluntad, sentimiento hostil, enemistoso. La malicia implica un deseo profundo, a menudo inexplicable, de ver sufrir a otra persona. Esa es la mala voluntad. Cuando una persona quiere que la otra persona sufra, ya sea porque tiene una serie de argumentos o sentimientos relacionados con esa persona. Envidia, sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que el otro posee. Celos, emoción negativa que experimenta una persona cuando siente amenazada su relación o vínculo hacia algo o alguien y cree que se lo van a robar. Desprecio, considerar indigno o interior a algo o a alguien. Desprecio es restar valor, aprecio es agregar valor. Entonces, a través de la dulcificación, cuando tenemos aprecio, agregamos valor. Nos interesamos en el otro, le dejamos al otro un regalo. Desprecio es le restamos valor. Bueno, cólera es entendida como un estado emocional que incluye sentimientos que varían en intensidad, desde una ligera irritación molesta hacia una furia intensa o rabia. Bueno, todas estas son las cosas que no ayudan y por lo tanto entonces en las logias tendrían que trabajar los integrantes para que esto se reduzca, con lo cual entonces pueda el grupo y como individualidades orientarse al desarrollo interior. Bueno, dice, ninguno de estos sentimientos debe existir entre los estudiantes. Bueno, eso se fue hace 150 años y hoy pues habrá que ver cómo estamos. Bueno, la causa teosófica, esos son los venenos de arriba, por eso la flechita que dice venenos. La causa teosófica, ¿cuál es? Pues ahí está, ya todos la conocemos. Los tres objetivos de la ciudad teosófica. Formar el núcleo de hermandad universal, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Estimular el estudio de la religión, filosofía y ciencia comparadas. Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. La simpatía por los objetivos anteriores era la única condición de admisión a la sociedad cuando la sociedad empezó. La sociedad se organizó como una entidad no sectaria. Lo siguiente se estableció en la constitución y reglas de la sociedad teosófica. Y aquí viene algún ejemplo de los artículos. Tenemos en rojo el artículo de delitos, pero tenemos en azul los otros. La sociedad teosófica debería ser absolutamente no sectaria y no se requerirá el asentimiento de ninguna fórmula de creencia, fe, credo como requisito para ser miembro. Pero todo solicitante y miembro debe simpatizar con el esfuerzo por crear un núcleo de hermandad universal de la humanidad, con lo cual entonces hay que trabajar aquí una serie de factores para que podamos nosotros convivir de una manera normal. Para eso tenemos un código deontológico que tiene que ver con los valores internos que rigen a una sociedad. Dice, individual y colectivamente deben haberse despojado de todo egoísmo, dar prueba de su dulzura y buena voluntad, por lo menos entre ellos, sin hablar de la humanidad, es lo que decía en la carta.
Y el artículo 13 de delitos, cualquier miembro que intente de cualquier manera involucrar a la sociedad en disputas políticas será expulsado inmediatamente. Ningún miembro, funcionario o consejo de la sociedad teosófica o de ninguna sección o rama de sí misma promulgará o mantendrá ninguna doctrina como si fuera promovida o defendida por la sociedad. Bueno, hay que meterse entonces a esto. Y aquí vemos los niveles de desarrollo. Aquí está la unidad con conciencia y aquí están, bueno, las influencias que tenemos con diferentes niveles de desarrollo. Ya lo vimos también. Aquí está el Altísimo, aquí están los avatares, aquí están los estudiantes, los más avanzados, menos avanzados y los que apenas andamos por allá, todavía lejos. Esto es lo mismo, el que habita al abrigo del Altísimo, dice Salmo 91, morará bajo la sombra de los omnipotentes, que son estos. Y al final, entonces, pues ya estamos aquí en el proceso de desarrollo, los que estamos más abajo. Y luego las enseñanzas importantes a profundidad, es decir, la reflexión profunda, interna, que tiene varios niveles. Normalmente es expresada a través de algunos aforismos. Dice, si tú eres capaz de apreciar el milagro que encierra una sola flor dentro de un jardín, tu vida entera cambiará. Pero solo si puedes apreciar el milagro que encierra una flor, que sigue un devenir mientras brota y luego sigue el devenir mientras se marchita. Pero el milagro que produce, la belleza que produce, lo mucho que alegra esa flor al entorno en donde crece, el aroma, y eso metido en una enorme profundidad, cuando logramos dar esa profundidad, que no es racional, no es una explicación, es mucho más profundo, entonces tu vida entera cambia, porque entras en esa tesitura. Y este era el Sutra del Corazón que habíamos hablado, entonces aquí viene Sariputra, que dijo lo siguiente, acuérdense que esto va desde Avalokitesvara, Bodhisattva de compasión, meditando profundamente sobre el entendimiento perfecto, describió que los 5 aspectos de la existencia humana estaban vacíos, librándose de este modo el sufrimiento, o sea, el hall famoso para poder contactar con lo superior. Y entonces en respuesta el monje Sariputra dijo el siguiente, el cuerpo es tan solo vacío, el vacío no es más que cuerpo, el cuerpo está vacío, el vacío es el cuerpo. Los otros 4 aspectos de la existencia humana, sentidos, pensamiento, voluntad, conciencia, también están vacíos. Bueno, les dejo esto para que lo lean en las logias, para que lo recen en las logias, para que lo analicen en las logias. Es la oración más profunda del budismo, entonces hay que verla con mucho cuidado. Bueno, la paz viene de adentro, no la busques afuera, dice Buda. No busques la amistad de quienes tienen el alma impura, no busques la compañía de hombres de alma perversa. Asóciate con quienes tienen un alma hermosa y buena, Buda. Por eso hay que cuidar los espacios en donde, bueno, y aquí está el gate gate, el paragate, que ya se acuerdan que lo habíamos visto la vez pasada, el parasamgate y el bodhisoja. Bueno, entonces es allá, más allá, mucho más allá, y llegamos ya a la parte más cercana de acuerdo al avatar que nosotros sigamos. Bueno, la doctrina secreta, cierra los ojos y desde tu propia conciencia de percepción, intenta pensar hacia afuera hasta los límites extremos en todas direcciones. Eso está en la doctrina secreta. Descubrirás que líneas iguales o rayos de percepción se extienden uniformemente en todas direcciones. De modo que el máximo esfuerzo de percepción terminará en la bóveda de una esfera. La limitación de esa esfera será por necesidad un gran círculo y los rayos directos del pensamiento en todos y cada una de las direcciones deben ser radios rectos de ese círculo. Todo es circular, como el uroboro. El disco blanco inmaculado late dentro del fondo negro opaco. Se expande y domina la oscuridad solo para revestirse de un vacío, una mera interrupción en una inmensa manta de opacidad. Sus curvas de ese círculo, sin embargo, sugieren un encierro, un límite, y la mente se aferra a la idea de que el exterior del encierro es un escenario vacío, un marco que rodea y sostiene a un sujeto. Sus curvas de este círculo excluyen y niegan el borde de la oscuridad, pero la luz del disco irradia con una promesa de expansión. Es un punto expandible. La blancura irradia con una uniformidad tan perfecta que el borde del disco se ve invadido por una poderosa afirmación de unidad. La circunferencia misma se convierte en una declaración de esa unidad. Y el fondo, su extensión ulterior, el fondo negro palpita alrededor del disco blanco inmaculado, intensamente vivo en su participación de la unidad.
Cuando nosotros estamos en la tesitura vibracional que el maestro nos indica, automáticamente empezamos a hacer que se ensanche ese punto de luz sobre ese campo oscuro. Y lo podemos palpar. Cada teósofo puede desarrollar sensibilidad en las palmas de las manos para captar entonces de qué manera esta luz se irradia y se produce a través de una oración sincera y a través de empezar a vibrar en las cosas que los maestros nos promueven. La unidad, la totalidad y la simultaneidad están simbolizadas universalmente por el círculo que tiene su reflejo luminoso en el sol. Al igual que este orbe celestial se percibe desde lejos como el emblema de la perfección eterna y la resolución de toda dualidad, ahí donde la dualidad se resuelve. Así el círculo alado representa la fusión ascendente por par cósmico primordial, el símbolo egipcio del sol naciente de la resurrección espiritual. Aquí está. Hapri en la tumba de Ramsés IX, aquí está con el símbolo de la regeneración, que es el gusano pelotero. Su plano es un campo dinámico de energía activa y pasiva, polarizada e ilustrada por las lágrimas entrelazadas del yin y del yang, que es una de la iconográficamente mejor expresión de este movimiento, en donde cuando el yin crece, el yang se mantiene hasta un mínimo, que es un punto, y cuando al otro le toca crecer, el otro se reduce. Bueno, vean esto, revísenlo con calma, y esto viene en un artículo en el Theosophical Trust. Aquí está y se llama The Circle. Todo esto viene en The Circle. Bueno, y entonces a vosotros pertenece probar a los que con la animosidad y hostilidad os persiguen que vuestra causa, siendo fuerte y basada sobre la roca de la verdad, no puede ver sus progresos trabados por ninguna oposición, aunque fuera poderosa, lo vimos la vez pasada. Si estáis todos unidos y obráis de acuerdo a la causa. Bueno, sed fieles, dice. Bueno, dejo esto para que lo puedan leer, lo pueden bajar de acá. Aquí está de Theosophy Trust en Memorial Library. Ahí van a ustedes a ver la parte que se llama del círculo. Está muy, muy, muy interesante. Entonces lo revisan por favor en las logias y lo leen in extenso, porque aquí nada más tenemos una pequeña probadita. Más temas de lo mismo. No muere hombre alguno en la tierra sin que un deva, o sea, ¿cuál es el papel de la parte metafísica que no percibimos con nuestro cuerpo físico? Dice lo siguiente, esto es de Jinera Hadasa, ¿eh? No muere hombre alguno en la tierra sin que un deva hiera el cuerpo cuya obra ha terminado. Verde. No ocurre ninguno de los llamados cataclismos naturales que vemos en la naturaleza sin que un deva, un dios, presida su ejecución. Siguiente párrafo. No recibe auxilio el necesitado sin que un deva guíe la mano del invisible protector. Siguiente. Toda respuesta a los clamores del afligido es la respuesta de un deva a la tristeza humana. Por doquiera actúan los devas, haciendo lo que pueden, lo que deben y lo que el karma les permite. Por doquiera ejecutan la labor que al hombre vulgar le parece ciega y mecánica obra de la naturaleza, al hombre vulgar. Todo fenómeno es el velo de un deva, y nada se hace sin que un deva tome parte en ello. Inmediatamente después de la Trinidad siguen en alteza 7 potísimos devas, potentísimos, potísimos, así es lo que significa, reconocidos por todas las religiones. Los cristianos les llaman los 7 espíritus que están delante del trono de Dios en el Apocalipsis 1:4. Los zoroastrianos le dan el nombre de 7 amejaspandas que gobiernan al mundo. Los caldeos le denominan los 7 grandes dioses. De estos 7 devas superiores, tan solo 5 están en actuación manifiesta, como ya lo sabemos. Los otros 2 permanecen encubiertos porque el universo no ha alcanzado todavía más que 5 planos de su evolución. Por lo tanto, solo podemos referirnos explícitamente a la actuación de 5 devas. Los demás saldrán cuando el universo llegue a la madurez necesaria para que surjan. Los 2 encubiertos trascienden a nuestro entendimiento y se relacionan con futuras etapas de la evolución cósmica. Esto es Jinarajadasa. Aquí está Jinarajadasa. Aquí están los diferentes universos en diferentes momentos de evolución y aquí está lo que podemos hacer de acuerdo a la evolución macro, que sería del universo, y la evolución individualizada en donde estamos todos. Volvemos a la carta. En la condición presente, por eso es que estaba el tema de General Hadassa, tiende a obrar en la dirección contraria a la lógica de Londres. Es un astro brillante, sin duda el más brillante en el cielo teosófico. Ojo, estamos hace 150 años. La condición presente hoy, 1884, ya han pasado algunos años de enseñanza, la logia de Londres es un astro brillante, un punto, sin duda, el más brillante en el cielo teosófico.
Dentro de esa oscuridad es el disco. Pero para la sociedad madre, ella constituye un brote aristocrático, un imperio en su imperio. Para la sociedad madre, es un brote aristocrático, un imperio en su imperio, que gravitando hacia su propio centro de costumbres tomadas, de prejuicios y mundanidades, echa en la confusión al cuerpo entero cuando podría tan fácilmente volverse la roca de salvación. El puerto más seguro para miles de sus miembros ahora se ha convertido en un club lleno de prejuicios y mundanidades. Siguiente párrafo. Sin ella, la Logia de Londres tiene interés en vivir, necesitará modificar su actitud hasta aquí exclusiva y egoísta. Se hizo un club. Para ser un cuerpo teosófico deberá pertenecer a la fraternidad universal. Deberá conformar internamente sus actividades a las de la sociedad madre, deberá someterse a la sociedad madre y aplicarse en hacer reinar en la sociedad entera una solidaridad y una unidad de pensamientos perfectas. No debe tolerarse ninguna habladuría, ninguna calumnia, ninguna predilección personal, ningún favoritismo. Deben ser manifestados, si es a nosotros, a los que la logia desea por instructores. Eso está en rojo y en negrita. No deben tolerarse habladurías, directas o indirectas, ni calumnias, directas o indirectas, ni predilecciones personales, hacer proselitismo. Ningún favoritismo debe ser manifestado. Si es a nosotros a los que la logia desea por instructores, tampoco. Ellos son entonces los de más bajo perfil para evitar entonces que existan desigualdades. El Mahatma Kotomi puede, bien entendido como adepto independiente y obrando en su propio nombre, escribir a todos los corresponsables de su elección si encuentra el medio de hacerlo sin infringir la buena ley secreta, pero él no consentirá nunca el separarse de la ley, ni aun por satisfacer a los que le han sido más adictos y leales, como el caso de Sinet. Que la logia de Londres, y particularmente el círculo interior, separen el grano de la paja, cuando con esta, la paja, no queremos tener nada que ver, y de momento están mezclados. Que presten oído a un consejo amistoso. Ved los malos resultados obtenidos hasta que volvió el señor Sinet de la India, y que la lección os sea provechosa a vosotros que decís conocer el karma. Es inútil el recordaros los diversos escándalos que hubo en los cuarteles generales de Bombay y de Madrás a fin de suavizar vuestros descuidos pasados. La excusa es mala. Los que dirigen la sociedad madre han cometido y cometerán muchos errores. Son humanos. Precisamente porque están solos y dejados sin ayuda y sin protección, porque hubiera podido evitar intimidades tan peligrosas. Si han sido sorprendidos en la confianza que tenían, tienen que pagarlo ellos mismos. Puedo decir otro tanto de algunos miembros de la Logia de Londres que han pecado por imprudencia o exceso de entusiasmo. La naturaleza humana es exactamente tan débil en Adiar como en Chancery Lane o en París. En verdad, es una carga ardua el transformar tantos materiales mediocres en un organismo fuerte y perfecto. ¡Uy! Que está súper fuerte. En verdad es una carga ardua el transformar tantos materiales mediocres que se resisten a crecer, que se resisten a entender la profundidad de las enseñanzas en un organismo fuerte y perfecto. El problema entonces de la interpretación los maestros tienen que lidiar con las lenguas europeas que son muy polisémicas y entonces al malentendedor, obviamente entonces con las palabras se complica muchísimo el desarrollo. Y sin embargo, el porvenir del movimiento teosófico reposa sobre los miembros del círculo interior. Si no está organizado como debiera, ellos solos cargarán con la responsabilidad, firma el maestro Moria. Carta cuarto. Vamos con la cuarta carta. Esta es para Francesca Arundel, tesorera de la Logia de Londres, recibida en el 84 también, en Elberfeld, Alemania, dirigida a la señorita Francesca Arundel, tesorera de la Logia de Londres. Transcrita de una copia hecha por Leadbeater, publicada en el Theosophist en octubre de 1917 en el artículo titulado Algunos recuerdos de un teósofo veterano por Francesca Arundel. Vamos a ver entonces lo que dice esta carta. El día de la separación se acerca, dice el maestro, y yo quisiera dirigiros algunas palabras. O sea, se está acabando la correspondencia. Vosotros llenáis en la Logia de Londres funciones especiales que os confieren ciertos deberes, ciertas posibilidades.
No es suficiente que deis el ejemplo de una vida pura y virtuosa. No es suficiente que deis el ejemplo de una vida pura y virtuosa y de un espíritu tolerante. Esas no son más que cualidades negativas completamente insuficientes para un chela. Repito, no es suficiente que deis un ejemplo de una vida pura y virtuosa y de un espíritu tolerante. No sé, son cualidades negativas completamente insuficientes para un chela. Como simple miembro y con mucha más razón como graduado, como miembro y graduado, es necesario saber que vos podéis enseñar a adquirir los conocimientos espirituales y la fuerza a fin de que los débiles puedan apoyarse sobre ustedes y que en su tristeza las víctimas de la ignorancia aprendan de vosotros la causa y el remedio de sus sufrimientos. Las víctimas de la ignorancia, los que estamos hasta abajo, podamos aprender de los estudiantes avanzados la causa y el remedio de los sufrimientos, como hacen los budistas con el famoso dukkha. O es agradable el hacer a vuestra causa uno de los centros más importantes del mundo por su influencia espiritualizadora. La fuerza está ahora concentrada en ella y quedará, si vosotros no la debilitáis ni la rechazáis, como una bendición y una ventaja para vosotros. Ejercéis una acción bienhechora animando a las visitas de vuestros colegas y a personas que buscan informes y agrupando las más dispuestas para el estudio y la instrucción. Persuadid además a otros a que sigan vuestro ejemplo. Buscad sin cesar con vuestros colegas el consejo, la manera de hacer interesantes las reuniones generales de la logia. Aprendan a atraer a las personas interesadas en el conocimiento teosófico. ¿Cómo? Haciendo interesantes las reuniones generales de la logia e interesándose por las personas que se acercan. Por eso persuadid a otros a que sigan vuestro ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? Sentirnos inmensamente dichosos de tener contacto con este conocimiento divino. Los miembros nuevos desde su entrada deberán ser tomados en manos de los más antiguos. Deberán ser tomados en las manos de los más antiguos que deberán conservar el entusiasmo y el gusto. Recibir una tarea particular a fin de que sean instruidos a fondo en las materias que vosotros habéis aprendido para que se vuelvan capaces de participar inteligentemente en las reuniones periódicas. Existe una tendencia marcada por acortar la ceremonia de la iniciación hasta el punto de no hacer más ninguna impresión seria del candidato. Bueno, está hablando hace 150 años, pero bueno, vamos a ver cómo nos movemos ahora. El método de la ciudad madre puede no estar conforme a los prejuicios ingleses, pero el extremo opuesto con su precipitación y su falta de dignidad es 100 veces peor. Vuestro modo de iniciación es un insulto permanente a todos los chelas regulares. Sus maestros están descontentos por cómo los ingleses hacen las cosas. Es um, demasiado rito la parte externa del rito y muy poco de lo interno. Para nosotros es un acto sagrado, por eso dice el maestro. ¿Por qué ha de ser de otro modo para vosotros? O sea, tanta pompa y boato, tanto protocolo. Si cada miembro tomara por divisa las sabias palabras de un muy joven, pero ardiente teósofo, y repitiera con Bertram Kingley, soy teósofo antes de ser inglés, que fue lo que dijo Kingley. Nunca ningún adversario tiraría por tierra vuestra sociedad si hicieran lo que Kingley hizo. Sin embargo, los candidatos deben aprender y los antiguos miembros recordar siempre que la sociedad ha emprendido una tarea muy seria y que desde el principio deben trabajar también muy seriamente, volviendo teosóficas sus vidas para mostrar al exterior cómo vive un teósofo y cómo trabaja con el conocimiento que le ha sido encomendado en custodia y cuánto puede desarrollarse interiormente a través de este camino. El diario ha debutado bien y debe continuar apareciendo. Debe constituir el complemento natural de aquel que la sociedad entonces sacó de nueces de que nadie ha partido. Vuestra rama deberá corresponder con todas las otras ramas europeas. La Germania, la alemana, puede ayudaros. Las otras tienen necesidad de vuestra asistencia. El movimiento presente es para toda Europa y no solamente para Londres. Acordaos de ellos. Los miembros americanos sufren grandes desventajas y no tienen aún, desde la partida de los fundadores, a guías competentes. Está un poco descuidada la parte americana, la parte alemana está muy sólida y más adelante, como sabemos, el secretario de Annie Besant, que hizo toda
todo un desarrollo por su parte en Alemania. Vuestra rama puede y debe ayudarles, pues son vuestros vecinos. Del cuartel general ya está demasiado ocupado. Un chela será designado para responder a las cuestiones generales y la rama merece esta asistencia. Repito, un chela será designado para responder a las cuestiones generales si la rama en cuestión merece esta asistencia, pero no lo olvidéis, nosotros no somos escribas o empleados públicos, disponiendo del tiempo necesario para dirigir sin cesar notas o respuestas a interrogaciones hechas por corresponsales individuales, concerniendo a todos sus pequeñas cuestiones privadas, cuestiones en las que ellos mismos podrían encontrar las respuestas. Ese es un tema muy importante. Muchas preguntas que hace Sinet, que hace Hume, ellos solitos podrían encontrar la respuesta. Nosotros no permitiremos tampoco que estas notas privadas circulen tan libremente como en el pasado. Ya será tiempo de poner en discusión las condiciones a llenar por el candidato a Chela, cuando haya asimilado las lecciones dadas y dominado sus vicios y debilidades más palpables. Podéis mostrar o decir esto a todos. La carta presente es para la rama y os es dirigida como su jefe. Vos habéis aceptado la dirección de un servicio importante, la agencia financiera. Habéis hecho bien. Este género de ayuda era bien necesario. Si los miembros europeos se interesan por la ciudad madre, deben emplearse en hacer circular sus publicaciones y, cuando sean dignas, en traducirlas a otros idiomas. Las intenciones, podéis decirlo a vuestros colegas, las intenciones y las buenas palabras cuentan poco a nuestros ojos. Los actos es lo que nos hace falta y lo que exigimos. A este respecto, Laura Holloway, pobre niña, ha hecho más en 2 meses que el mejor de nuestros miembros en 5 años. Repito, a este respecto de lo mucho que puede hacerse a través del conocimiento teosófico y a través de la divulgación de este conocimiento para personas que lo necesitan, la señora Laura Holloway, pobre niña, ha hecho más en 2 meses que el mejor de nuestros miembros en 5 años. Los miembros de la Logia de Londres disponen de una ocasión como raramente se presenta. Son los dueños de un movimiento destinado a servir a un mundo donde la reina la lengua inglesa. Si cumplen todo su deber, los progresos del materialismo, los de una inmoralidad peligrosa, en fin, la tendencia al suicidio espiritual podrían ser suprimidos si hacen bien su trabajo hace 150 años. Voy a repetir esta. Los miembros de la Logia de Londres disponen de una ocasión como raramente se presenta, una gran oportunidad. Son los dueños de un movimiento destinado a servir a un mundo donde reina la lengua inglesa. Son los grandes dueños de un movimiento a ese mundo, el mundo victoriano, en donde reina la lengua inglesa, es el imperio más poderoso de esa época. Si cumplen todo su deber, los progresos del materialismo, que también que estaba avanzando, los de una inmoralidad peligrosa, en fin, la tendencia al suicidio espiritual, podrían suprimirlos si hacen bien su trabajo. La teoría de la salvación por los méritos de los otros ha terminado una reacción inevitable que solo puede compensar el conocimiento del karma. Aquí los maestros están criticando un poco las torceduras que hay en todas las doctrinas religiosas occidentales. Dice, la teoría de que se puede uno salvar a través de los méritos de otros ha terminado en una reacción inevitable que solo puede compensar o ser compensada por el conocimiento del karma, que dice que eso no es así. El péndulo ha pasado de extremo de la fe ciega al extremo del escepticismo materialista. Nada lo parará salvo la teosofía bien aplicada. ¿No es un fin digno de vuestros esfuerzos impedir que esas naciones tengan la suerte que les prepara su ignorancia por andar viendo las cosas como no son? ¿Creéis que la verdad ha sido enseñada para vuestro exclusivo provecho? Le dice a los ingleses de la Logia de Londres. Que hayamos roto nuestro silencio secular en provecho de un puñado de soñadores. Las líneas convergentes de vuestro karma os han conducido a todos a esta sociedad como un foco común, con el objeto de permitiros a cada uno alcanzar el fin de los esfuerzos esbozados en vuestra última encarnación. Voy a repetir. Las líneas convergentes de vuestro karma, de todos los que están o estamos asociados con la teosofía, os han conducido a todos a esta sociedad como un foco común, con el objeto de permitiros a cada uno alcanzar el fin de los esfuerzos esposados en su última encarnación. Es decir, todos los que estamos aquí ya estuvimos aquí.
Ninguno de vosotros puede estar ciego hasta el punto de suponer que se ocupa de la teosofía por primera vez, dice el maestro. Sin duda lo comprenderéis. Esto querría decir que hay efectos sin causas, es decir, que nosotros llegamos aquí sin que exista una causa que la dirija. Sabedlo, pues, a cada uno de vosotros, hoy os es permitido el escoger, ya sea en la presente o en la próxima encarnación, la búsqueda ardua y solitaria del conocimiento espiritual, o bien esta búsqueda perseguida en compañía de vuestros colegas de hoy y grandemente facilitada por vuestras simpatías y vuestras aspiraciones comunes. Bendiciones para todos aquellos que lo merezcan. Firma el maestro Kotomi. Bueno, esta última parte es muy interesante. Lo que está comentando aquí Kotomi es que todos teníamos que llegar, independientemente de que al final fuimos nosotros los que generamos entonces las bases como causas para la consecuencia de estar aquí. Da igual quiénes nos remolcaron, quiénes nos ayudaron, qué libros leímos, qué tipos de esfuerzos vimos. Estas son cosas del camino para que llegáramos a donde teníamos que llegar de acuerdo al karma que ya habíamos trabajado en otra encarnación. Es lo que está diciendo aquí el maestro en los dos párrafos, el rojo y el azul. Y ahora vamos con la carta quinta. La carta quinta es la carta que vamos a leer y antes de hacer la pausa en donde vamos a empezar a hacer todo el resumen. Vamos a hacer un resumen muy largo de cosas que han estado diciendo los maestros y que es necesario aclarar, porque estas cartas, como podemos notarlo, tienen más profundidad, por lo menos están organizadas de una manera en donde los mensajes son más profundos. De los que Barker eran cartas mayores, menores, algunas tenían que ver mucho con la retroalimentación que daban a Sinet y a Hume, y otras con bueno, algunas contestaban cosas que ellos preguntaban. Entonces era un poco más, digamos, había cartas con más profundidad, con menos profundidad, pero esto entonces tenemos que verlo con más detalle. Vamos a empezar con la carta quinta. Otra vez a los miembros del grupo interno de la Logia de Londres, otra vez a lo que hoy sería la Escuela Esotérica. Uno de los documentos más sorprendentes conservados en la Diarra. Se trata de una fórmula de compromiso a tomar respecto de los maestros, fórmula redactada por la señora Arundel y firmada por todos los miembros del grupo interior de la Logia de Londres. Sin embargo, los maestros MKH, uno y otro, han agregado algunas líneas a este documento. Es decir, recibieron el documento de Arundel y le agregaron algunas cosas. Lo que está escrito por la señora Arundel está impreso en minúsculas. Lo que está escrito por los maestros está en mayúsculas. Se notará que en el segundo párrafo el maestro KH ha agregado una frase entre paréntesis. Lo mismo después de la adición debida de Blavatsky. A fin de la fórmula escrita por la señora Arundel y antes de las firmas de los miembros del grupo, se hallan en el documento 4 líneas en blanco donde fue escrito el mensaje de los dos maestros. Las palabras los firmantes aluden a los firmantes del grupo, cuyos nombres se hallan debajo de la escritura de los maestros. Al otro lado de la declaración del maestro KH se encuentra la única palabra aprobado, de la mano del maestro M, seguida de su inicial. Este grupo interno que se desintegró después de un año fue el primer intento de crear lo que más tarde se transformó en la Escuela Esotérica de Teosofía. Aquí viene ya la explicación, por eso les comentaba desde antes que este grupo interno era la escuela que hoy es la Esotérica de Teosofía. Dado por una parte de la dimisión reciente de Mr. Massey y la razón del invocado, es decir, las sospechas respecto a los Mahatmas, y por otra parte la tendencia de ciertos miembros de la Logia de Londres a desacreditar la doctrina oriental y a rehusar la confianza a sus representantes, nosotros, abajo firmantes, miembros de la Logia de Londres, convencidos de que no hay educación espiritual posible sin la unión absoluta y simpática entre los estudiantes, deseamos formar este llamado grupo interior. Y aquí vienen las partes en mayúscula, que son las que agregaron los maestros, y las minúsculas, que son de Arundel. Nosotros damos a la palabra religión su sentido más extenso. Nosotros damos a la palabra religión el sentido más extenso y dejamos a cada uno o a cada una en dicho grupo la libertad de seguir su sistema teológico o credo particular. Ponen los maestros, como ha sido hecho hasta ahora en todas las sociedades teosóficas. Regresa Arundel. Al mismo tiempo, deseamos ver establecerse entre nosotros una verdadera unión fraternal capaz de realizar estas condiciones que estamos convencidos son imposibles de la Logia de Londres tal como está constituida. O sea, no estamos en condiciones de hacer eso. A este grupo interior, santuario de la lógica de Londres,
Solicitamos humildemente de los Mahatmas, nuestros instructores amados, la gracia de reconocerlos sin condiciones restrictivas. También les pedimos que nos concedan el permiso especial de redactar nuestros propios estatutos y de elegir nuestro propio consejo. En fin, pedimos que puedan autorizar al grupo, quedando individualmente sometido a las reglas y estatutos de la Logia de Londres, a estar colectivamente para su trabajo particular independiente de esa logia. Es decir, que este grupo de mayor profundidad y de mayor atención por parte de los maestros sea más autónomo, no esté sometido o esté por lo menos separado de lo que sería entonces el grupo mayor de la sociedad teosófica. El nuevo grupo tiene por principio fundamental, con una confianza implícita hacia los maestros, una sumisión absoluta a sus deseos en todo lo que a su progreso espiritual concierne. Nota, sin embargo, todo miembro, sinceramente persuadido de que él o ella no pueda en conciencia obedecer, sin dudar, todo lo que concierne al progreso espiritual, podrá dejar el círculo interior con la seguridad y certeza de que él o ella no será acusado de haber faltado al honor. Es decir, la gente podrá en un momento dado salirse. De este lado, entonces, nota bene, que así lo pone, es aquí en NB, significa notar bien en latín. En los manuscritos, la nota bene, abrevia en mayúsculas como NB, los usos editoriales de esta nota desaparecieron por primera vez en el estilo de la escritura inglesa alrededor del año 1711. Es nomás para explicar por qué desaparece como NB, o así lo pusieron, así se estilaba en aquel entonces, como una nota bene, es decir, como tomar en cuenta. Aquí viene la explicación con más detalle para que ustedes puedan verla. Les hice una pequeña investigación para que vean, porque ahora lo que sería como anotación al calce o como pie de página, pero nota bene era algo, hay que recalcar, como tomar nota, como poner atención, es una parte muy importante. Y ese poner atención dice, sin embargo, todo miembro sinceramente persuadido de que él o ella no pueda en conciencia obedecer o dudar, aquí está haciendo, bueno, ¿y cómo se sale uno de acá si no da uno el ancho? Bueno, por eso era que es una nota bene, es algo que hay que tomar en cuenta. Con la condición de que él o ella, el que se salga, no divulgue ninguna parte de las enseñanzas, o sea, oralmente, sea por carta, sin permiso especial del firmante, KH. Para terminar, presentando esta solicitud a nuestros maestros venerados, les suplicamos, si la aprueban, que confirmen su aprobación con sus firmas y que consientan el continuar las enseñanzas acordadas hasta ahora, mientras quede el grupo en un solo miembro fiel. Y aquí otra vez los maestros en mayúsculas, aprobado. El pacto es mutuo, será sostenido mientras los firmantes se conformen. En acción a los principios fundamentales del grupo, aceptados por ellos. KH, aprobado. M, aprobado. Marianne Arundel, Francesca Arundel, Alfred Cooper Oakley, Isabel Cooper Oakley, Archibald Kingsley, Raymond Kingsley, Isabel Steiger, aquí están todos los que firmaron. Y aquí llama la atención, bueno, ¿quiénes eran todos estos de este grupo? De los que entraron en esta, pues eran personas con más desarrollo. Aquí está Francesca Arundel. Bueno, entonces está Francesca Arundel, Alfred Cooper Oakley, Archibald Kindley, Bertram Kindley, Hermann Schmielden, ahora vamos a hablar un poco de él, Gerard Finch, bueno. De todos ellos les hice un poquito de, bueno, algunos de ellos. Ginebra Haddad escribió sobre Cooper Oakley, uno de los miembros. Nada de lo que hizo el señor Cooper Oakley demostró que alguna vez aspirara a Chela. Él no aspiraba a Chela. El señor Cooper Oakley era un hombre de Cambridge y por lo tanto presumiblemente erudito, como todas las gentes que asistían a Cambridge, pero era introspectivo y propenso a ataques de profunda depresión y melancolía. Aunque fue a la India con HPV y permaneció en Adyar durante algunos años como asistente del coronel Olcott, era tibio en su devoción a la teosofía. No estaba totalmente regado a la teosofía. Dejó Adyar para convertirse en el registrador de la Universidad de Madrás y una mañana fue encontrado muerto en la cama debido a una sobredosis de un narcótico. No hay nada en los registros que demuestre que alguna vez sintió algún apego personal a HPV. Este es Cooper Oakley, uno de los firmantes. Es decir, una persona muy educada de Cambridge, pero con algunos problemas, como ya acabo de leer. El maestro Kotomi le escribió a Madame Blavatsky que el coronel Henry Olcott había tratado al indigno Cooper Oakley con demasiada tolerancia. Su bondad y amor por la paz de Olcott son grandes y verdaderamente gautámicos, haciendo un poco referencia, bueno, ya saben, en su espíritu, pero él ha aplicado mal esa bondad. ¿Quién? Olcott. Ha permitido que recaiga sobre un objeto indigno y lo beneficie. El objeto indigno es el señor Oakley, un hombre cuya alma está llena de la escoria que cae en las almas malvadas de otras personas.
con el pus que supura de las heridas de otras personas. Dar honores a un hombre malvado es como darle bebida fuerte a alguien que tiene fiebre. El pan que él, el señor Oakley, comía, el techo que lo cobijaba, los pequeños honores de la sociedad que le esparció alguien a quien él trató de destruir desde el mismo día en que entró a Diyar, todo le fue arrebatado por Henry a otro hombre, quien quiera que haya sido, que era digno de todo eso, pero para quien no había lugar cerca de Olcott. Este es su pecado, el de Olcott, que no se dio cuenta de quién merecía todas estas distinciones y se las dio a quien no lo merecía, que era el señor Oakley. No se debe hacer daño ni siquiera al desgraciado a quien la gratitud no logra atar, pero no se le debe permitir que reclame la verdad y el honor, ni se le debe dar los medios para llevar a cabo su vil conspiración una vez que haya sido confesado a los ojos de Henry Olcott. El bruto disfrazado de musgo. A nuestros ojos no hay crimen peor que la ingratitud y la injusticia. Y ver a alguien que se la sufre sin protestar es igual a ver en él a un cómplice pasivo de ellas. Esta política ha hecho más daño al espíritu de la sociedad y a su crecimiento de lo que podrían hacer varios Coulombs. Acuérdense todo el lío que hicieron los Coulombs. Porque al permitir que se permaneciera en la sede a alguien que durante años nunca escribió una carta a un teósofo sin incluir en ella una fecha contra el presidente fundador o su cofundador, Henry sancionó sus calumnias. He aquí, pensaron los franceses, los americanos, los alemanes, que recibían esas cartas mensualmente. He aquí lo que escribe uno de los jefes de la Sociedad Teosófica. Sin duda, Henry Steele Olcott solo queda porque fue elegido de por vida y HPV fue expulsada de Diyar con razón. ¿Dónde está ahora? Apenas se menciona su nombre, se ha olvidado y se ha ido y nos dice que los maestros están en correspondencia y comunicación directa con este Cooper Oakley. Bueno, su verdadero delegado está ahora en Madrás, Subarró. Hay un karma extraño, añadió el maestro sonriendo. Henry temía romper con este señor Oakley por temor a perder a Subarró. Y ahora perdió a Neil Cook y se vio obligado a tener a este señor Oakley. ¿Quién es el genio maligno principal de los dos? Bueno, esto hay que leerlo con mucho cuidado para que veamos entonces quiénes son los que estaban involucrados como grandes proyectos de desarrollo, pero realmente no pudieron desarrollarse todo lo que se esperaba de ellos. Entonces, en este caso a Olcott le faltó observar el decaimiento o cuando saca el cobre el señor Oakley y entonces no logró zafarse de él y no logró reconocer a quien debía y es lo que el maestro le está reclamando acá. Lean en las logias este detalle porque es un detalle que recae sobre Olcott. Obviamente Olcott tiene muchísimas cualidades, pero también tiene errores y aquí el maestro está mencionando un error de percepción. Y una vez que se ha percibido que ese estudiante que era muy prometedor se extravió, pues entonces el que cuida a la sociedad debe poner a la sociedad como algo principal para cambiar, cambiar el trato que se tiene a esta persona que ya se ha mostrado que ha cambiado, como hicieron los Coulomb en un momento dado. Más de ellos, Archibald Kingley, nació el 19 de abril de 1959. Vamos a... Archibald era uno de los asistentes habituales de las reuniones de la señora Blavatsky en Londres y en ocasiones fue testigo de la aparición de adeptos o chelas. Es este que está aquí, Kingley, ese de la barba. Escribió a veces, había visitantes invisibles, es lo que decía este hombre, vistos por algunos, pero no por todos de nosotros. Los resultados eran curiosos. La señora Blavatsky sentía mucho frío y por eso su habitación estaba muy caliente, tanto que las reuniones hacían un calor desagradable muy a menudo. Aquí da algunos tips de cuando la persona entonces va a tener alguna presencia. Una noche antes de la reunión bajé las escaleras y encontré en la habitación como una casa de hielo, o sea, mucho frío, aunque el fuego y las luces estaban completamente encendidas. Le llamé la atención a HPV sobre esto, pero fui recibido con una risa y un "oh" por parte de ella. He tenido un amigo mío aquí para verme y se olvidó de quitar su atmósfera, o sea, su atmósfera fría. En otra ocasión recuerdo que las habitaciones se llenaron gradualmente hasta que no quedó ningún asiento vacío. En el sofá estaba sentado un distinguido hindú con toda su panoplia, su turbante y vestido. Y la discusión continuó aparentemente. Nuestro distinguido invitado estaba muy interesado porque parecía seguir inteligentemente los comentarios de cada orador. El presidente de la logia llegó esa noche muy tarde y al entrar miró a su alrededor en busca de un asiento. Se acercó al sofá y se sentó justo en medio del distinguido hindú, quien rápidamente y con cierta sorpresa se desvaneció. Era un hombre entonces etérico el que estaba ahí, escuchando con mucha atención lo que ahí se decía. Todo esto son algunos de los relatos que hace el señor Kingsley.
otro tipo de los que estaban ahí al inicio. Bueno, luego tenemos Harriet Isabel Cooper, que está aquí, que viene del Punjab. Y aquí el que me interesa, aunque ya nos va a dar tiempo de verlo, nos vamos a quedar aquí en Henrietta Isabella Cooper, pero vamos a entrar en Isabel, bueno, la pintora, sí, también estaba Isabel Steiger, que es esta. Isabel Steiger es una pintora, tristemente se quemó toda su obra y quedaron muy pocas obras, entonces les traje, bueno, les voy a explicar un poco esta, que es de las pocas obras que sobrevivió, que es de Castillos en el Aire. Y aquí viene pues, un poco de análisis de la obra, lo vamos a ver la próxima sesión. Y luego aquí está Schmielsen, que fue el que pintó a los maestros. Vamos a hablar un buen rato de él. Se mencionan los retratos del señor George. Aquí hay dos o tres versiones. Una versión es que él nunca vio a los maestros, sino que fue el retrato hablado que le dijeron los que sí los habían visto. Pero una amiga mía que tiene mucha profundidad también me comentó que también existe una referencia en donde dice que los maestros proyectaron sobre la mente de este pintor sus propias imágenes para ayudar a que él pudiera hacer una reproducción perfecta. Como sabemos, estas fotografías solamente existen para el círculo el interior, que sería como la escuela esotérica, son los que tienen el derecho de verlas físicamente, por lo menos las tres que hay en Adyar, en Londres y en El Salvador. Y esa también es un retrato de Jesucristo, este señor, que es un retrato bellísimo, y luego, por supuesto, los retratos de los maestros. Esto lo vamos a ver la primera y la próxima reunión. Y antes de ver esto, nos vamos a quedar aquí en la señora Steiger. No, en la parte anterior. Aquí nos quedamos en Harriet Cooper. Entonces, a la mitad de aquí nos vamos a quedar y voy a dejar de compartir para poder pasar a las preguntas y nos quedamos ahí. La próxima sesión arranco acá y luego nos vamos al repaso. Y pasamos a las preguntas, comentarios, aportaciones, etcétera. Enrique, muchas gracias por la enseñanza. Una pregunta mía es, ¿qué diferencia hay entre un chela y un inicial? A ver, las iniciaciones son múltiples y como sabemos, o por lo menos lo que nos han explicado, una persona se puede ofrecer como candidato a ser chela, o sea, seguidor, discípulo, y, y el maestro lo pone en probación al chela, y luego, si da el ancho, si realmente puede purificarse lo necesario, ya es un chela aceptado. Tienen muchísimo trabajo por lo que nos han dicho. Más adelante vamos a ver más cosas relacionadas con los chelas. Vamos a ver todo un tema de chelado. Y luego están los adeptos, el adeptado también, que son también entran en procesos de probación. Y luego ya se hacen maestros. Y después de maestros se hacen chohan, después mahachohan y así van para arriba. Hasta una cantidad enorme de niveles y que ya lo veremos más adelante. Alguna vez Ángela presentó un cuadro muy, muy ilustrativo donde venían cada una de las etapas y los estratos que se van, que se van siguiendo de lo revelable. Probablemente sea todavía mucho más complejo esto de lo que nosotros imaginamos, pero nos da una idea de que hacia arriba hay. Claro, en el nivel en el que estamos nosotros, que es casi jardín de niños, cualquiera que esté en primero de primaria o de escuela elemental, ya lo vemos muy arriba y de ahí para arriba dice, oiga, no es lo mismo, este va en primero de primaria y el otro está en el doctorado, pues sí, pero no podemos a veces distinguir, pero en realidad es una cantidad sucesiva de montones de iniciaciones a través de las cuales adquirimos nuevas capacidades por mérito. Se activan cosas en el interior de una persona. También vamos a hablar de la iniciación del maestro Kotomi, que está a la mitad de las cartas. Esto con mucho más detalle, Gabriel. Pero más o menos por ahí va el tema. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Comentarios? ¿Algo que mejore las deficiencias de lo que yo expongo de acuerdo a las limitaciones que tengo para explicar las cosas que voy explicando? Si alguien puede hacer algún comentario, bienvenido. Y si no, pues nos vemos la próxima sesión. Ningún valiente. Bueno, chicos, pues ojalá estén disfrutando igual que yo esta presentación de las cartas y nos vemos la próxima clase a la misma hora.